Gerardo, querido, Hola, muy buenos días. Un buen gusto. día, ¿cómo estás? Gracias. Un sábado ¿Qué de la mañana. tal? Ya no es tan poco frecuente que empiece muy temprano. Ya por Claro, pero distintas ¿allá qué hora es? razones. Las 7 de la mañana, estoy Claro, en Ciudad de México, así es que se empieza temprano. Normal, bueno, yo empiezo más temprano del común, pero en general se trabaja mucho y se trabaja siempre. claro, sí, sí, sí. Bueno, Gerardo, yo le decía, le compartía a los chicos que, bueno, que es nuestra primera vez, ¿no? Sí, Contigo. exactamente. Sí. Eh, el afán un poco que algo te compartía es dar a conocer también nuestros colegas terapeutas que están trabajando con abordajes, eh, con los distintos abordajes en Latinoamérica sobre todo, porque es como que, no sé, allá en México, pero acá sobre todo, pareciera que Dios atiende en Buenos Aires o en Europa, ¿no? Ujú, Este, ujú. y entonces se valora poco digamos, lo nuestro, lo americano en el sentido amplio, digamos, ¿no? Sí. Y por ahí hay muchas producciones, hay muchas cosas que se están haciendo. Y también lo otro, ¿no? Que por ahí hablábamos con Rocío Chavestes, hablábamos eh, con Eduardo Villar, con Eloísa de Brasil, también, bueno, de distintos lugares, con César Vázquez de Perú. Mm. eh, Jorge Ayala, con Felipe de Chile, bueno, Claudia Lobos, de distintos lugares, Felipe digamos. Galvez. ¿Cómo? Felipe Galvez. Felipe García y Pablo Concha, digamos, Ah, de Chile, de Santiago de Chile. Ellos hacen la terapia breve, centrada en soluciones integrativas, le dicen ellos. sí. Después, bueno, es tema para conversar todas las mutaciones. Y bueno, y esto también de que la mayoría de los abordajes compartíamos no han salido de Latinoamérica, vienen de Ujú. Europa o Estados Unidos y lo interesante es ver qué pasa, por más que por ahí algunos abordajes italianos, Mm, que son por ahí los que más se pueden asociar con lo latino, pero igual lo mm, nuestro es un contexto diferente y por ahí también eh, este concepto que estamos trabajando de la posmodernidad, no es lo mismo la vivencia de la posmodernidad en Argentina que en Francia, ¿no? ujú, ujú. Claro. Pero bueno, eso es un poco lo que nos inspira, que te puedan conocer, que puedan conocer a los que están trabajando actualmente y que también están desarrollando los abordajes, porque eso es lo interesante. Sí. Mm, Bueno, yo te pasé, les acabo de compartir el libro de Paolo Beltrando, y que es un poco tu camino también transitado. Vos me decías que ahí sos como un referente del abordaje de Paolo, digamos, ¿no? sí, es que he hecho varios recorridos eh, y yo creo que en un sentido hemos algo transformado también mi equipo, el trabajo que hemos hecho, hemos algo transformado de los abordajes italianos. Yo estuve, bueno, me formé primero como terapeuta familiar en la UNAM, que es una universidad importante acá en México. Es pública, pero es tal vez la más grande, bueno, tal vez no, es la más grande y es importante. Y luego me fui, luego estuve trabajando en temas de violencia, con temas de género, por un tiempo en el ILEF, que es un instituto fundado por un par de argentinos y un chileno, Nacho Maldonado y Estela Troya, que desafortunadamente ya falleció Estela, y Javier Vicencio, chileno, que después fundó su instituto. Entonces, bueno, ahí estuve trabajando en temas de violencia y luego regresé a trabajar como docente y supervisor y ahora estoy ahí en la UNAM también. Y me fui a Italia, me fui a Italia, al centro milanés, a la escuela de Bosco Luichequín,
y allá pasé un par de años, pero luego quedé como con muchas relaciones andando con toda la nueva generación de colegas, de pensadores digamos, del post-Milán, ¿no? Y después de ahí mi encuentro con Bertrand ha sido un encuentro muy fructífero de muchos años de trabajo, tal vez 10, que nos hemos encontrado, ha venido, hemos trabajado juntos. Ahora justo pronto va un grupo para allá a hacer una certificación en una mirada que es sistémica, se llama sistémico-dialógica, Sí. ¿no? El abordaje de Paolo. Eh, y también he trabajado con Laura Fruggeri, que es una investigadora en una línea más construccionista social. Y ya lo último ha sido, he estado cerca de Jaakko Seikkula, el, el colega que ha trabajado y fundó la idea de los diálogos abiertos, y eso ha sido en un par de años, en los últimos 2 años. Así es que conforme ha ido avanzando los últimos años, me he ido moviendo más hacia lo dialógico, pero siempre he tenido un pie en lo sistémico, sobre todo en la versión batesoniana de lo sistémico, porque sabemos, ¿no? Sistémico quiere decir tantas cosas y a la vez tan diferentes que no está nada mal, y muchas gracias por la invitación, ¿no? Que nos permite como situarnos y ubicarnos en diferentes realidades y mirar desde dónde es que miramos. Gerardo, en esto que vos justo abriste la jugada, digamos, una de las preguntas que nos hacíamos, si en los abordajes post-Milán y los abordajes posteriores son eh, posmodernos y por ende ya dejan de ser sistémicos, o podemos hablar de sistémicos y posmodernos como incluidos. Bueno, es una categoría que un poco empobrece en parte, ¿no? Como modernos o posmodernos, porque puede haber modernos muy posmodernos y posmodernos muy modernos, ¿no? Como en el tipo de abordaje, puede, como decía Bachman en algún momento, a veces estamos tan necesitados de inscribirnos en alguna escuela como para decir que somos de la escuela y repetir lo mismo, ¿no? Como Sí, mantra, dice Bachman, ¿no? Pero yo diría que lo que pasó con Milán particularmente, que es de quien puedo hablar en el terreno sistémico, es que fue transformándose, y entonces pasó del psicoanálisis, porque los Selvini, Prata, Bosco, Chequín eran psicoanalistas y psiquiatras, luego abandonan el psicoanálisis, siguen las ideas de terapia breve, de Palo Alto, de Václavic y compañía, y después de eso, bueno, ahí hay un paso, ¿no? Del individuo a los sistemas, pero en términos interaccionales. Y después de ahí se van a leer a Bateson, y cuando se van a leer a Bateson cambia todo, como se amplifica en muchas direcciones la mirada. Y el tema con Bateson es que puede ser un Bateson que se lea desde, pues sí, desde una mirada solo comunicacional, o puede ser una mirada que utilicemos que abarque lo emocional, las culturas, la ecología más amplia, la que le llamaba espíritu, o a veces le llegaba a llamar el Dios en el que cada uno cree, y parecía que le hablaba de cómo podemos estar conectados con el sistema más amplio, ¿no? Y entonces cuando leyeron a Bateson, un poco, yo creo que fue el éxito de Milán, pasar a Bateson a un entendimiento clínico, pero Bateson abría la puerta al constructivismo, que fue el siguiente pasaje por el que pasó Milán, que fue las ideas de Maturana y Varela y las ideas de von Förster, desde la cibernética de segundo orden. Luego atravesó por el construccionismo social, pero el construccionismo social no llegó directamente desde Kenneth Gergen, sino que llegó desde un par de colegas que se llaman Barnett Peirce y Vernon Cronen. Y Barnett Peirce era un lingüista, no, un psicólogo, y Vernon Cronen un lingüista. Y ellos lo que hicieron es introducir
o al menos para Milán, la idea del lenguaje menos como representacional y más como constructor de realidades. Y en ese sentido muy en línea con el construccionismo social de Kenneth Gergen. Son contemporáneos, ¿no? Sí. De Kenneth Gergen. Fallecidos, ¿no? Barnett Pierce fallecido, ¿no? Pocos años Murió joven, antes. sí. Sí, y ahora la esposa de Kenneth Gergen murió también hace poco, hace unos... Ah, mirá, no sabía. Mary Gergen, hace un Sí, año, sí. 2 años murió. Entonces, bueno, por ahí ellos hablaban del manejo coordinado de significados y decían es demasiado limitada la versión de la teoría de comunicación humana de Palo Alto y es como más representacional que construccionista. Entonces hablaban de 6 niveles, en vez de analógico y digital, Ujú. hablaban de analógico, digital, luego de los episodios, luego de las relaciones, de la autobiografía y de la cultura. Como dice, un episodio comunicacional puede ser leído a través de estos diferentes lentes de los contextos. Y finalmente lo que pasó es que en la versión donde yo estudié, que es en la escuela de Boscolo y Chequín, eh, pues muere Chequín en 2004 y Boscolo muere después como en 2014, 15. Y cuando mueren ellos, pues los papás no están. Y bueno, pues la escuela se transforma y algunos fundan sus escuelas. Uno de ellos es Paulo Bertrando, Laura Fruggeri, Valerio Gacci, en fin, una multiplicidad. Por ahí tengo alguna foto, luego les enseño cómo se bifurcó la Darío Tofanetti escuela. también estaba ahí en el grupo. Sí, sí, Dario Tofanetti estaba, pero se retiró de la sistémica. Ah, Yo, mirá. si van a mirar la página esta de sistémicarelacional.com.mx, verán que todo el tiempo estamos invitando y teniendo encuentros y seminarios con colegas de otras partes del mundo y de México. Y en algún punto quise invitar a Dario Tofanetti, pero cuando le escribí, porque yo lo conocí estando allá, me dice, lo siento Gerardo, pero ya no me dedico a eso, ¿no? Dice, ya no hago, ni siquiera sé si podría hablar de sistémica, pero además ya no hago terapia. Así es Mirá que vos. no sabría bien qué decir. Si me invitas, voy a estar un poco perdido y él fue muy amable, pero definitivamente está ya en otro lado. Ujú. Eh, y, y tal vez una de las líneas por las que empezó a tener una mayor influencia el centro de Milán y las escuelas sistémicas fue el movimiento dialógico que hace 20 años empezó a tener importancia en Europa, pero dice Seikula, en los últimos 6 años es cuando más. Ya nada más te veo la pierna, Ilse. Ah, perdón, se cayó. Bueno, entonces no sé, no los quisiera aburrir con toda esa historia, pero eh, digamos que la mirada dialógica es parte de la posmodernidad, pero no necesariamente es construccionista social o no solo es construccionista social. El centro está puesto en un lugar distinto. Em, cuando hablamos de diálogo, ¿no? Porque ellos en el primer cuatrimestre dieron humanismo. Uh -huh. La palabra de diálogo está muy presente en Buber, en Marcel, en toda. Acá, ¿qué se dice cuando se dice diálogo, Gerardo? Diálogo, estamos partiendo del dialogismo. Sí, de Buber, más bien de Bakhtin, ¿no? Claro. Bakhtin, este filósofo ruso, filósofo del lenguaje, además, que estudia en algún punto, bueno, él fallece en el siglo pasado, me parece, por ahí de los 80s, y entonces lo que sucede con él es que estudia a Dostoyevsky, ¿no? Lo que le llama la novela polifónica, y entonces empieza a darse cuenta cómo en los personajes de Dostoyevsky hay como distintas voces que lo habitan y que los personajes, dice él, no seguían
no están guiados por la voz del propio Dostoyevsky, sino que tienen voz propia, pero no tienen una voz, sino que tienen una polifonía de voces, ¿no? Y de discursos. Y ahí hay dos conceptos centrales, que es la polifonía y la pluridiscursividad. Y entonces, como en la mirada dialógica, hay esta mirada del self dialógico, ¿no? Y el self dialógico no solo quiere decir multiplicidad de voces, sino que al mismo tiempo esas múltiples voces están en un diálogo interno con nosotros. Como decir, el diálogo puesto ahí es un diálogo interno que se conecta con un diálogo externo. En sentido terapéutico es que estamos teniendo simultáneamente el diálogo con los consultantes. Ahora todo este tema si se les llama clientes, pacientes, yo prefiero llamarles consultantes. Y entonces podemos mantener o habitualmente estamos tal vez teniendo otros diálogos mientras estamos en el trabajo terapéutico, pero digamos que más que el diálogo que hubiera sido como el rogeriano, ¿no? De Ajá. crecimiento personal o de libertad personal, de desarrollo humano, este es un diálogo que tiene que ver con el poder, con el acompañar, que emerja lo no dicho o lo indecible hasta ahora, ¿no? Que pueda haber un diálogo, tal vez una idea de diálogo es diálogo no solo entre personas, sino diálogo entre lenguajes, diálogo entre cuerpos, diálogo entre emociones y diálogo con las situaciones. Puesto Mm. en ese sentido, el lenguaje es más un conector de las relaciones que favorece la polifonía, más que un proceso de construcción y de construcción. Es importante, desde luego, el lenguaje como constructor de realidades, pero es mucho más importante como en el terreno de cómo hacemos para que este lenguaje nos pueda conectar y nos lleve a una de las tareas más importantes, que es ayudar a que todas o las diferentes voces puedan ser escuchadas. Y en ese sentido, el diálogo no es solo un medio, sino también un fin, ¿no? Eh, con una confianza puesta en que a través de esta polifonía se puedan encontrar soluciones, alternativas, vías posibles, emerja un lenguaje nuevo, emerjan comprensiones distintas de lo que hasta ahora ha emergido. Y entonces ahí tenemos distintos tipos de diálogo, ¿no? No todos los diálogos son dialógicos, podríamos decir. Hay Ajá. diálogos que son más monológicos, hay diálogos más dialógicos. Claro, claro, es más allá de pensarlo solamente como dos palabras que se chocan, es más allá de ese encuentro de palabras, este dialogismo, digamos. Por eso también vos decís, o sea, con esto de, se relaciona con hasta cambiar la idea de universus por un pluriversus, por un multílogo, ¿no? Por pluralidad de voces nos habla de un multílogo y de un pluriversus, ¿no? O sea, se Sí, ensancha la trama de esta relación terapéutica también. sí. Sí, y ahora, bueno, yo parte del tiempo lo dedico sí a la terapia, pero también a la docencia y también a la formación de terapeutas y últimamente de supervisores, ¿no? Y una de las cosas en las que trabajamos es, bueno, la objetividad entre paréntesis, ¿no? Que era muy de Maturana, pero puesta también a través del diálogo, que quiere decir que no es que tengan que renunciar en su formación a otras experiencias significativas, ¿sabes? Vienen de, a veces los alumnos, los terapeutas no han tenido otras formaciones, pero a veces sí. Y resulta que esas otras formaciones son experiencias significativas, ¿no? Y más que querer pensar en que es algo que podemos no, que podemos quitar, digamos, es algo que nos interesa tener muy presente, ¿no? Como de qué manera estas otras voces también participan en los encuentros. A veces hay quien viene de la psiquiatría o de la psicología social
o bien del psicoanálisis o de otras escuelas de psicoterapia, ¿no? Así es que la multiparcialidad, que era un concepto de Lynn Hoffman, se vuelve una idea muy importante, ¿no? Saben que hay toda esta historia, ¿no? De las tres guías que al inicio eh, propuso Milán para el trabajo en terapia, que era hipótesis, neutralidad y circularidad, que leídas a la luz del dialogismo, podríamos decir que la hipótesis se volvió más una hipótesis dialógica, que quiere decir que antes había esta hipótesis, ¿no? Que se trataba de conectar lo que estaba pasando, ¿no? A los distintos integrantes, las distintas ideas de lo que habíamos visto en la sesión, y eso era un trabajo con el equipo, ¿no? Y el trabajo con el equipo era un trabajo un poco, como decir, las hipótesis no se compartían con la familia, con los consultantes, ¿no? Sino lo que se veía era la estrategia, la intervención. Por ejemplo, todo ese lenguaje, pues era muy el lenguaje de la modernidad, ¿no? Que venía de la época posterior a la guerra. Si ustedes ven estrategia, intervención, son palabras que vienen de esa época, ¿no? Como palabras de guerra. En algún momento se pasa más a un lenguaje de colaboración. Y en ese sentido, de las hipótesis sistémicas, después vino el equipo reflexivo, donde no hay hipótesis, ¿no? Pero hay reflexiones que se comparten, ¿no? Hay en cierta manera un diálogo también en el equipo. Y luego apareció lo que serían las hipótesis dialógicas, que es cómo las hipótesis son más pequeñas, menos complejas, pero se comparten con los consultantes y los consultantes un poco le quitan, le ponen, le cambian y regresa hacia el terapeuta que al mismo tiempo pasa por su propio lenguaje y está permanentemente siendo transformada. Pero acá la hipótesis es transparente, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un movimiento también más hacia un horizonte posmoderno, ¿no? Donde hay más horizontalidad, más transparencia, más y más, como decir, parcialidad, un manejo mayor de la incertidumbre, etcétera, horizontes lingüísticos que se fusionan o no. Bueno, eso con respecto a la hipótesis. Después lo que se llamaba circularidad, que era ver qué hacía uno cuando el otro hacía otra cosa y el otro hacía algo, pasó a ser visto más como coevolución, por un lado. Esto es muy importante, porque pienso que toca tanto a Milán como a los dialógicos, que son terapias, podrían ser entendidas de segundo orden, Ujú. donde el primero que cambia, como diría Bradford King, otro terapeuta famoso del campo, es el primero que cambia en una terapia de segundo orden es el terapeuta, ¿no? Y tal vez lo que cambia es su manera de entender a la familia, el tipo de cosas que destacan, está como de manera muy sensible, receptivo a cualquier tipo de información que le permita ampliar, que le permita encontrar una manera diferente de entender a la familia. Eh, y en ese sentido hay un movimiento hacia la coevolución, donde terapeuta y familia se transforman simultáneamente. Sabemos dónde empieza el diálogo, pero no sabemos dónde termina. Eh, y en ese sentido nos esperamos que tanto el terapeuta como los consultantes sean diferentes al final de una sesión y no se diga al final de un proceso, ¿no? Claro. Eh, y entonces, eso por el lado de la circularidad, que también se volvió doble, una circularidad en el diálogo interno y otra en el diálogo con los consultantes. Es Claro, decir, en esto, como decías, de la cibernética al segundo orden, que le pasan cosas al observador y el observador también se observa y es observado, lo saca de ese lugar de jerarquía o de poder, por decirlo así. Y por otro lado, también esa visión por ahí no dicha de una cierta impermeabilidad del terapeuta, ¿no? sí, Acá es permeable y, o sea, en esto que vos decías, que por ahí
no es tan obvio porque a veces en la pedagogía formativa del terapeuta, en cierta medida, lo ponen en un lugar de jerarquía y lo ponen en un lugar de impermeable, ¿no? Y acá Sí, no, acá es, si estás en una relación de este tipo de circularidad dialógica, no solamente afectás, algo te afecta, y si no te afecta, tendrías que preguntarte qué pasó, digamos, ¿no? sí, sí, estás en otro lado. Si no te afecta, o si piensas que no te afecta también, ¿no? Digamos, porque sí es un tema, ¿no? El decir, si yo no siento, por ejemplo, yo, Gerardo, como terapeuta, si no siento nada con unos consultantes, me empiezo a preguntar, algo no va. Acá hay algo que no está pasando. Y ese es, digo que es un tema porque las emociones, aunque evidentemente no pueden no estar, y pues siempre han estado en los procesos terapéuticos, pero poco fueron conceptualizadas durante mucho tiempo, ¿no? Y hoy digamos que hay un tema, incluso un entendimiento relacional de ellas. Y por un lado, podemos decir que también el campo fue influido primero por un giro reflexivo propuesto por Donald Schoen, ¿no? Luego por un giro lingüístico que venía un poco de Richard Rorty, pero luego, digamos, a principios de este milenio estaba la idea del giro afectivo que empezó a permear las ciencias sociales y yo diría que en la última década el giro corporal, ¿no? Y Ah, mira, estos últimos dos, ¿no? Que se vuelven hoy parte muy importante del trabajo, hoy estamos más atentos, ¿no? En el campo, o al menos en el campo en el que yo me muevo, ¿no? A las emociones y a los cuerpos como parte de esta transformación de la relación, ¿no? Gerardo, Eh, esto que la verdad que me resulta muy interesante. Yo, después nos podés orientar alguna lectura sobre esto del giro corporal, porque hemos llegado a hablar del giro interpretativo, digamos, ¿no? uh-huh. Es un poco, el texto que ocupamos es el de Limón Arce, Sí, sí, es un querido colega, Gilberto. así que si todo va bien estaría la semana que viene con nosotros, entonces, porque es amigo de Joseph también, de Joseph Seguí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos haciendo esta conexión por relaciones. Pero ¿Cómo llegaron a mí? Perdón, Ilse, ¿cómo es que estoy acá? Eso me estaba preguntando el otro día. o sea, voy conectándome con distintos amigos y a su vez este código que los amigos de mis amigos son amigos. Ah, gracias. Entonces, bueno, vamos haciendo relaciones por ese medio, digamos, ¿no? Y además por ahí cuando voy viendo, digamos, que ahora el medio virtual nos permite por ahí escuchar he visto algunas reflexiones que han hecho en grupo ustedes, entonces bueno, por YouTube y bueno, y de ahí en más, fue el hecho de querer conocerte y poder escucharte a vos hablando de esto, porque también vi que bueno, que como vos haces mención recién, estás en la formación. Y a mí me parece muy importante esto de aquellos que no solamente son terapeutas y escriben, sino que tienen esa vocación de educadores también, ¿no? Sí, Entonces, la mayoría está en ambos ámbitos, ¿no? sí, Y en esto te vuelvo a repetir, en esto de dar a conocer nuestros pensadores, la actualidad en el medio latinoamericano, ¿no? Que, sí. que hacer circular y conectar, digamos, eso un poco lo tomé como una misión en estos últimos años. No, y muy valiosa, yo diría, porque si hay esta tendencia como eurocéntrica, ¿no? O, o, o hacia lo norteamericano, entendido como Estados Unidos, como a utilizar modelos, ¿no? Acá en México se llama malinchismo, ¿no? Porque la Malinche le traducía a Cortés, la Malinche que era un indígena que le traducía a Cortés, pero era su amante, pero adoraba al europeo. Y decían, bueno, sí, pero no hay que ser malinchista, se dice acá.
Y entonces me parece como fundamental que, gracias por la invitación, Ilse, un honor, ¿no? Que poder compartir, ¿no? Lo que estamos haciendo y cómo nosotros también transformamos la manera de entender la terapia de acuerdo a nuestros diferentes contextos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo? Sí, 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 totalmente. Y esto de, más allá de por ahí los títulos o los autores, ¿viste? Porque está bien, nosotros a nivel pedagógico tenemos que armar un cierto bloque, pero eso no significa que todos se sientan a gusto ahí. Si uno le pregunta a los referentes. Y a la vez esto, bueno, decir colaborativa conversacional o decir equipos reflexivos o decir eh, diálogos abiertos, desde su lugar de origen puede tener un sentido muy distinto desde el lugar en donde estamos nosotros cuando llevamos adelante. Y eso, por eso me resulta importante ver esto del traslado al uso en la localía, en el contexto de ustedes, cómo lo ven, se transformó, es lo mismo, tiene diferencias, se enuncia, se pronuncia de otra manera a la manera, porque hay traducción de por sí. Sí, La sí. mayoría se pasa del inglés, básicamente, al castellano. Y en ese pasaje, por ahí se dice lo mismo de otra manera, ¿no? Sí, ya de por sí la traducción implica, yo una de las cosas que hago en la vida es traducirle a los colegas italianos que invito. Entonces, ahí hay un pasaje que no es literal, ¿no? Claro. Sino hay que encontrar la manera que esa misma idea sea trasladada a tu contexto y eso ya de por sí cambia un poco las cosas. Pero ¿podemos llegar a decir que hay un abordaje latinoamericano en terapia? Yo creo que sí hay una mirada desde realidades distintas, como más locales y en una situación, por ejemplo, económica muy diferente, ¿no? Me recuerdo que una de las cosas, una idea que me gustó, un día se habló de intersubjetividades, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Cómo se construyen estas diferentes subjetividades. Pero Ron Harre, que es uno de los teóricos de la teoría del posicionamiento, en algún momento escribe sobre interobjetividades, ¿no? Que quiere decir cómo esas realidades que acaban volviéndose muy concretas, que es como un poco una crítica a la posmodernidad entendida como basta cambiar el lenguaje para que las cosas cambien, cuando hay realidades tan concretas como la violencia, como la pobreza, ¿no? Que no es que si cambias el lenguaje, las prácticas y las realidades cambian del todo, ¿no? Entonces me parece que al lado de la idea de intersubjetividad habría que tener también la de interobjetividad, ¿no? Y escuché un poco me metí un ratito a los videos que me compartiste y era muy interesante porque ayer que estaban, en estos días que estuvieron presentando sobre modernidad y posmodernidad, y es verdad, ¿no? Si van al libro de Bertrand, ¿no? También, ¿no? Lo encontrarán como la posmodernidad es en relación a la modernidad, ¿no? Es decir, y ahí tenemos un diálogo importante, ¿no? Que nos permite movernos en una dirección o en otra, ¿no? Y encontré palabras que me son también muy cercanas, como la curiosidad y la irreverencia, ¿no? Eran dos palabras que venían en mi campo de Gianfranco Cecchin, Sí, ¿no? Y era muy interesante también porque él propuso la curiosidad como una manera de cambiar lo que se había entendido por neutralidad. sí, ¿Saben? Porque cuando llegó la corriente feminista, pues hizo añicos el concepto de neutralidad, ¿no? Porque neutralidad, decía Lynn Hoffman de nuevo, neutralidad como Suiza, ¿no? Y la discusión giraba en torno a cómo puedes ser neutral de frente a la violencia, de frente a los abusos, ¿no? Así es que, y tenían razón porque la palabra neutralidad tiene una carga política también, ¿no?
Y entonces ahí apareció la palabra curiosidad para decir, no, no es que no debas tomar una posición cuando hablas de neutralidad. Lo que estamos queriendo decir, si lo entendemos como curiosidad, es que necesitas tomar las diferentes posiciones. En vez de no tomar ninguna, es tomar la posición del papá, de la mamá, de la hija y tratar de mirar qué es lo que se entiende desde cada uno de estos lugares, ¿no? Eso por un lado, y la irreverencia, ¿no? Que era este concepto que para Chequín quería decir ser irreverente con las propias ideas del terapeuta, que es erosionar los conceptos, no enamorarse tanto de tus teorías y de tus modelos que te permitan mirar una realidad que es siempre más compleja, ¿no? Así es que es la capacidad de transformar y de salir de los conceptos e ir hacia la experiencia y hacia las relaciones y luego desde ahí poder ayudar a que los conceptos sean entendidos, transformados, complejizados, ampliados, ¿no? Y en ese sentido, algo que pasa a propósito de lo que decías de realidades latinoamericanas, es que en nuestro caso, el tema de la violencia, que no sé cómo a ustedes les va, pero acá es un tema muy fuerte, y el tema de los feminicidios, y seguramente pues tendrán noticias por ahí de repente, Acá también es alto. y es algo muy fuerte. Y eso ha hecho que haya una cultura que está muy atenta. Seguramente hay mucho que hacer a la violencia de género, a los temas de violencia en el contexto terapéutico. eh, y de alguna forma eso ha ayudado a transformar también las ideas terapéuticas, ¿no? Introducir el género, ser sensibles a ello. Y yo diría que en los últimos tiempos, introducir la idea de interseccionalidad, eh, está planteado en algún texto incluso como el tercer orden, ¿no? ¿Sabes? El primer orden, pues las teorías, ¿no? Los modelos, que los aprendes, ¿no? Y se vuelven esquemas de referencia. El segundo orden, pues el del observador, ¿no? Desde dónde miras lo que miras, ¿no? Y el tercer orden, la interseccionalidad, que son todos estos vectores sociales que tienen que ver como en qué género, desde qué clase social, en qué cultura, desde qué profesión, todo eso que nos lleva a mirar las teorías desde un lugar, desde dónde miramos lo que miramos, ¿no? Que es también desde qué lugar social es que filtramos nuestros entendimientos, ¿no? Y me parece que estos dos conceptos ligados al tema de violencia han hecho que los modelos se transformen, que sean mucho menos puristas e incluso podría decir que parte de lo que hemos hecho en los encuentros con los colegas italianos ha ayudado a que ellos tengan más presente de otra manera el género y la interseccionalidad, especialmente trabajando con Paolo. Ahí hemos hecho como muchas discusiones, porque creo que por ahí hay uno de los videos incluso que habla, está en italiano, pero algo se entiende, ¿no? Sobre esta transformación hacia un contexto más eh, tal vez ese es nuestro trabajo, ¿no? Transformar lo que aprendemos de los diferentes abordajes terapéuticos, ¿no? De acuerdo a nuestras realidades locales. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y además me parece que una de las cosas que veíamos con el tema de Lyotard era el hecho de el valor de los idiolectos, ¿no? La contraposición de dar cuenta de la muerte de los grandes relatos es la validación de los idiolectos, ¿no? Entonces, ahí también cambia, porque no es que uno desde un relato único va a relatar la historia, la vida, la terapia, sino que va a tener que tener más ampliación porque va a haber varios idiolectos con un valor que por ahí antes no se tomaba, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, Eso por ahí me parece que en esto, que vos decís, bueno, como que atraviesa a todos estos abordajes, ¿no? ¿Qué nos está por ahí convocando la situación actual de cada contexto social? Y por ahí también permitirse, como vos decís, que ese contexto y esa situación transforme a la terapia. Antes decíamos esto de que
el observador también se ve afectado, bueno, también podemos trasladarlo a la teoría y la práctica, o sea, tenga la permeabilidad para poder transformarse también en ese contexto, ¿no? Mm. Y en términos de diálogo, es cómo hacemos para que dialoguen el texto y el contexto, cómo hacemos para que dialoguen la teoría y la práctica, ¿no? En un sentido que una pueda transformar a la otra, ¿no? Y que podamos hacer que nuestra práctica haga que aparezcan nuevos entendimientos, nuevas maneras de pensar la terapia. ¿Y qué te parece esto, Gerardo, de que algunos abordajes, no voy a decir los pecadores, sino el pecado nomás, algunos abordajes plantean el que no es conveniente ya hablar de teoría, no es conveniente hablar de método, que habría que hablar solamente de práctica y posicionamiento? ¿Qué te parece a vos eso? Bueno, yo creo que hay toda una serie de tradiciones que lo que nos enseñaban, ¿no? En Milán hace muchos años es, no, sí, pero es como una, y eso lo usaba Luigi Boscolo, decía la mirada poliédrica. ¿Qué quiere decir? Si lo miro desde este lente, ¿qué me permite entender? Si utilizo la teoría psicoanalítica, ¿de qué manera puedo entender algo diferente? Y si me muevo hacia el constructivismo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas me aparecen? Y eso con respecto a las teorías, llámese teorías del desarrollo o teorías de diferente tipo, incluido las teorías informales de la cultura, ¿no? Me parece que habría que recoger los diferentes saberes, ¿no? Y mirar de qué manera nos ofrecen, amplifican la mirada que tenemos en nuestros contextos terapéuticos, ¿no? Eh, yo creo que no es tanto el tema en la modernidad, de si estamos en la modernidad por tener conocimiento de una o de otra teoría, sino algo que aprendemos en terapia sistémica no es solo cómo nos relacionamos con las personas, sino cómo nos relacionamos con las ideas, ¿no? Y en ese sentido hay un aprendizaje muy rico cuando tenemos un equipo de terapeutas que miramos cómo cada uno tiene una relación, tal vez con una idea de manera diferente. Y eso seguramente también pasa acá en el contexto académico en el que están ustedes, ¿no? Eh, y ahí no es un problema. El problema es cuando pensamos que nuestra teoría es la realidad, ¿no? Cuando queremos convertir los textos Cuando en el lo que mapa es el encontramos. territorio. Cuando el mapa es el territorio, para decirlo como Alfred Korzybski, ¿no? Eh, pero parte de lo que enseñamos en el campo sistémico es eso, a mirar, por ejemplo, toda la primera etapa de Milán, hasta Selvini, hasta que estaba Selvini en el grupo con Bosco y Chequín, hablaba de cierto tipo de configuraciones familiares, luego juegos familiares que creaban la patología a partir de ello, ¿no? Tenía teorías muy interesantes, ¿no? Eh, bueno, lo podemos tomar como una descripción posible, aunque privilegiamos, ¿no? Las descripciones que crean agencia personal en los consultantes, que ayudan a generar una relación y sobre todo un clima de mayor competencia, miramos hacia los recursos, pero no quiere decir que por ello no miremos todas las otras teorías que aprendimos antes. Las vemos, entendemos qué podemos pensar desde ahí y luego seguramente las transformamos en nuestra práctica hacia un clima que permita generar más competencias, utilizar los recursos disponibles o construir otros, ¿no? Y ahí implica que el terapeuta sea capaz de mirar sus premisas, ¿no? Y ahí muy en el sentido de Bateson, ¿no? Las premisas son como las plantas de los pies, ¿no? Que estás parado sobre ellas, pero no las ves. Y una premisa que de nuevo regresamos casi que al punto de inicio, tal vez la primera premisa importante de mirar en términos relacionales y en términos de posmodernidad es estoy separado o estoy conectado.
miro pensando que estoy desde afuera con una cierta objetividad, o miro desde adentro sabiendo que estoy conectado a la red de relaciones que establecemos en este contexto terapéutico, académico, ¿no? Y esa me parece una gran diferencia, que está más fácil decirla que transmitirla a los alumnos en formación, porque quiere decir, si la teoría y los modelos te permiten un entendimiento, pero luego cómo haces para construir la relación, cómo haces para conectar y cómo haces para cobrar conciencia de cuánto lo que ves es desde un determinado lugar, desde un determinado punto de vista. Y a veces ahí se pierde, ¿no? El pasaje sistémico y luego el pasaje hacia la posmodernidad. Sí, porque por ahí ya el gran aporte de la sistémica al inicio es que esa disputa que había antes en ese momento entre el adentro y el afuera, quién era, cuáles eran las psicologías del afuera y cuál es la psicología del adentro, la sistémica ya parte de una idea de que somos adentro y afuera, pero a la vez con este agregado habría un pluriversus del adentro, un pluriversus del afuera y un pluriversus del entre. Sí. Ah, bueno, es que está lo que nos enseñó la sistémica es a pasar del o al i, ¿no? Pero en el entre también está el ni esto ni lo otro. Es Claro. decir, lo que no está dicho desde un lugar ni desde el otro, pero que emerge en medio de la relación, ¿no? Así es que yo le agregaría ese tercer componente al campo intermedio, a qué es lo que sucede en las personas. Por eso cobra mucho sentido el tema emocional y corporal, porque estamos diciendo hay otras cosas que están más allá de las palabras, pero que también están sucediendo en el proceso. Y a veces el lenguaje pues se queda corto, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos una obra de arte, ¿no? Como la experiencia de escuchar la sinfonía, de mirar una pintura, a veces va más allá de las palabras. Y no pocas veces también encontramos en los procesos terapéuticos, es que esa manera que me miro ese día cambió, sentí que había una cierta confianza en lo que yo estaba diciendo, te puede venir a decir alguien, ¿no? Y entonces entiendes que hay otras cosas que también están siendo importantes en esa danza emocional y en esa danza corporal, ¿no? Y aprovecho para decir, esta es una idea muy de Bertrando, tiene un libro que se llama El terapeuta y las emociones, que es posterior al terapeuta dialógico. Creo Ah, que está mira, ese no lo tengo. solo en inglés y en Ah, italiano, pero está en inglés también, está en inglés. Y yo tengo 2 o 3 capítulos traducidos que con gusto se los puedo compartir. Y buenísimo, lo, gracias. y lo que dice como en una lectura relacional es las emociones, eh, como entendidas en esos términos, las siento yo, pero no son solo mías, en el sentido que las siento en relación a quienes tengo ahí y a un determinado contexto, ¿no? Entonces, las relaciones aparecen como en esa danza relacional, como en esa construcción o co-construcción conjunta. Y si la pregunta es siempre, ¿esto que siento está en relación a qué cosa, ¿no? Y simultáneamente lo que yo veo que sienten ellos, cuánto tiene que ver con que yo esté acá presente, ¿no? Y desde qué, y cómo me hago consciente de que es una manera de entender la relación, pero es siempre mía, es mía porque yo la siento, pero al mismo tiempo no es solo mía porque la siento en relación a ellos, ¿no? En este contexto específico que es la terapia. En fin, hay como una parte como muy rica que para mí ha enriquecido mucho y yo creo que cambió las escuelas de terapia sistémica que yo conozco. Tal vez la hizo, no sé si llamarle más humana, pero como más cercana. Yo puedo decir que en los últimos años, más cercano a lo dialógico, porque tengo relaciones más estrechas
¿no? Como más sentidas, y me parece que a diferencia de lo que se podría decir un entendimiento profundo, es un entendimiento del inconsciente, por ejemplo. En el campo dialógico, un entendimiento profundo es un entendimiento emocional, como muy sentido en el Mm. proceso terapéutico, donde estamos muy pendientes de lo que me está pasando en relación a lo que estoy sintiendo que está pasando con ellos, ¿no? Así es que las emociones son vividas, son expresadas y son conversadas como una posibilidad de entendimiento en el campo de la relación. Sí, ahí se me ocurre porque ambos procesos humanos, ¿no? Sí, El consultante y el terapeuta son procesos humanos, siendo con historia. Y en este encuentro por ahí, ambos pueden tener cuestiones en la memoria corporal que no tuvieron palabra, que no fueron palabras. sí, sí. Y Ujú, ujú. entonces, por eso a veces nos percatamos que tampoco podemos explicar qué pasó como terapeutas, porque Sí, no hubo palabra en la historia, en el proceso humano del terapeuta, ni quizás hubo palabra de eso en el consultante, pero algo pasó a nivel de movimiento corporal, de no verbal, como quieras, algo pasó. No alcanzan las palabras. sí, sin duda alguna, ¿no? Y por eso no quiere decir que no pensemos en términos del lenguaje como constructor de realidades, sino que a ello le agregamos otros entendimientos más, que puede ser el trabajo terapéutico, es que aparezca lo que no ha sido dicho hasta ahora, que aparezcan, que encontremos palabras, pero lo que ha sido innombrable hasta ahora, como en ese proceso de simbolización, ¿no? Incluido el que un nuevo lenguaje pueda aparecer conjuntamente. Saben, esta historia del diálogo abierto que cobra un giro diferente, ¿no? Por ejemplo, al del equipo reflexivo. Parte de la sistémica, luego especialmente es influido por el equipo reflexivo de Tom Andersen. Ya saben, Tom Andersen noruego, el diálogo abierto finlandés, o como punto de partida. Ahora hay por Sí, sí. todos lados del mundo equipos de diálogo abierto, pero hay este diálogo abierto, ¿no? Directamente del equipo con la familia, pero no es que el equipo dialoga y luego la familia dialoga sobre lo que el equipo dialoga, sino que de manera abierta los diferentes integrantes del equipo tienen este diálogo de preguntas, de comentarios, ¿no? Con la familia, pero es la familia la que guía con sus demandas, con sus intereses principales, y solo hasta el final del encuentro, si es posible, se incluye tal vez algún tema de la agenda del equipo, pero la prioridad es siempre los temas que para la familia son los más importantes, ¿no? Y hay este especial trabajo, ¿no? De nuevo, como hacia la sensibilidad y hacia hacer aparecer o ayudar a que puedan aparecer estas otras voces, estas otras palabras, este nuevo lenguaje, ¿no? Que nos ayude a movernos juntos de nuevo, ¿no? Y ahí no solo terapeutas, sino terapeuta y otros profesionales a veces. A Sí, sí. veces el terapeuta, el psiquiatra, el, la enfermera, o ya saben que apareció con el trabajo con pacientes psicóticos o con esquizofrenia, con psicosis, ¿no? Y ahí, pues imagínense, el trabajo de pasar a la simbolización es todo un trabajo, ¿no? Para quien ha trabajado en ese campo, es un gran trabajo. Ahora, también veíamos en esto que nos compartían de, por lo menos nuestra realidad y la realidad de sécula, de cómo eran en los lugares de los servicios de salud, claro, son muy distintos a nuestra realidad, digamos, ¿no? Sobre todo Sí, acá en la cuestión de que primero se lo interna, ¿no? sí. Bueno, ya el procedimiento es muy distinto y esto que vos hacías mención, no solamente lo político, sino lo económico, también por qué por ahí no se puede, por la cuestión, la dificultad económica, de el trabajo en equipo, de trasladar esto de los equipos reflexivos y demás a la realidad de un contexto en el orden de la salud pública o de la salud privada
es muy difícil, digamos, ¿no? Porque en definitiva, económicamente también no se, es difícil que se sustente, digamos, ¿no? Sí. Ya la realidad, como dices, finlandesa, pues muy diferente a nuestras realidades. Bueno, Seikula transformó, pues básicamente toda una ciudad, todo un sistema de salud que era muy receptivo a ello, ¿no? A cambiar la manera de trabajar. En el hospital donde estaba, formó a todo el hospital con una nueva manera de abordar, ¿no? El trabajo con pacientes que tenían esquizofrenia, ¿no? Así es que, eh, pero también en términos de posibilidades económicas, de tener un equipo disponible 24 horas. Ese es el diálogo abierto original, ¿no? La inmediatez de la respuesta. Cuando la familia lo requiere, el equipo está disponible Claro. y conjuntan una reunión, ¿no? Antes de que pasen 24 horas, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo en una ciudad como esta, pues simplemente sería inimaginable, ¿no? Simplemente para atravesar la ciudad, para salir de los trabajos, para poder ubicarse en un lugar en el lapso de 24 horas. Es una realidad distinta, Claro, pero apunta también a algo que de nuevo tiene un cierto parentesco con alguna idea de Milán, que era la clínica social. Porque Milán no pensaba en términos de consultante o de paciente en aquella época o de familia, sino decía, no, sistema es sistema significativo. Quiere decir, incluye entender el ambiente, el contexto, otras personas que también son importantes en este proceso terapéutico, incluye a los terapeutas, incluye al equipo, al supervisor, o sea, realmente en términos de una red. Y Seikula diría que todos somos el centro de un núcleo de una red, ¿no? Que cada uno de nosotros ocupamos el centro de una red que se activa. Y entonces una pregunta clásica en el trabajo de Seikula sería, ¿quiénes pueden ayudar? ¿Quiénes pueden colaborar en esta reunión? Y abrirlo justo para invitar a esas otras personas que pueden ser un recurso para este proceso terapéutico. Alguna vez cuando hacemos diálogo abierto, a veces tenemos 15 personas ahí y viene la tía de muy lejos y está el vecino y está la novia y luego está dos o tres hermanos, en fin, y entonces hay esta polifonía de voces que requiere, bueno, todo un trabajo, ¿no? Poder hacer una polifonía dialógica, eh, es decir, ayudar a que el lenguaje de unos pueda ser incorporado por el equipo, tomado y circulado, y no solo ellos, sino la experiencia, ¿no? Eso es otra cosa que cambia, la centralidad de la experiencia de los individuos, más allá de las teorías. claro, sí, pero de igual forma es como hay un descentramiento, no es el loco al que vamos a aislar, hablar de la situación, ponerle otro nombre y hacer circular eso que pasa de otra manera, permite el generar otra experiencia, pero si previamente está psicosis, igual locura, puede pasar algo a la comunidad, mejor si no lo muestro, lo oculto, lo guardo. Si está eso como pretexto, en realidad vamos a seguir escribiendo lo mismo, ¿no? Exacto, sí, absolutamente. Acá no hay una agenda oculta, ¿no? Si antes era el equipo discute y ve cómo van a proceder, no, acá al máximo posible todo va hablado, ¿no? Como abiertamente con quien nos consulta, ¿no? Sí, no hay un entendimiento oculto que guía mi trabajo, como en los primeros tiempos, ¿no? Que era esta hipótesis y luego se prescribió un ritual o una estrategia. No, absolutamente no va por ahí. Incluido el decir, por ejemplo, si yo pienso ahora en mi trabajo, digo, no digo nada que no crea, ¿no? Es importante que el terapeuta crea en lo que está diciendo, que no sea como un trabajo de yo no me lo creo, pero se lo digo para ver si cambia.
No va por ahí, porque no va por ahí por varias razones, ¿no? Porque yo creo que las personas cambian de acuerdo a sus tiempos y viene de ellos, no de mí el cambio, ¿no? Pero también porque si yo les digo algo que no creo, pues pasa por la relación, ¿no? Las palabras dicen algo, pero la relación y la manera desde donde me pongo en la relación dice otra cosa, ¿no? Así es que hay una mayor transparencia y no digo nada que no creo, tampoco digo todo lo que pienso, porque a veces puedo tener ideas que no son ni siquiera completas, que simplemente son, me tengo que preguntar esto que voy a decir, ¿qué sentido puede tener? ¿Puede ser algo importante para ellos? ¿Qué sentido puede tener si lo digo ahora o debo esperar para decirlo un poco más adelante en la sesión? Siempre estoy tomando pequeñas decisiones y en el diálogo, a diferencia de la sistémica o en el dialogismo, la sistémica nos ponía el lente en el macro proceso, ¿no? Cómo estaban conectados todos los niveles. El diálogo está centrado en el microproceso. ¿Qué es lo que pasa momento a momento entre la otra persona y yo, en palabras, en emociones, en experiencia, ¿no? Y ahí es muy importante el trabajo de Bertrand, que dice sistémico dialógico, que es decir, nos movemos entre un entendimiento o entre una mirada hacia el contexto más amplio, pero luego estamos muy atentos hacia el proceso, hacia el microproceso de lo que está sucediendo y a cómo eso, qué tipo de experiencia estoy también teniendo yo mientras me encuentro en esta relación. Ahora, no, pero no tendría que ver con la idea del minimalismo de la terapia centrada en las soluciones. No va por ahí, son cosas distintas. Yo creo sí lo veo muy lejano, más allá de que pues, a lo mejor alguna pregunta tipo el milagro pueda aparecer en una sesión, pero yo lo veo muy diferente a la terapia centrada en soluciones. Tiene que ver más con la emoción de nuevo, ¿no? Con algo que está sucediendo y que, por ejemplo, yo recuerdo, digo, en mi experiencia y en la de los colegas de la que estoy hablando, diciendo cosas, transparentando muchísimo. Me sentí muy triste, por ejemplo, en una sesión con esto que les pasó a ustedes. No sé para ustedes, pero para mí sería como una experiencia abrumadora. ¿Cómo está siendo para ustedes esto? ¿No? Y ya, la familia, los padres dirían, desbordante, estamos preocupados, pero sobre todo me siento muy irritado, ¿no? Pero Es ahí, por decir, ejemplo, Gerardo, ahí yo lo conecto con la colaborativa conversacional, digamos. Cuando habla de autenticidad y diálogo interior, está muy relacionado. Con la creo, colaborativa, con equipos reflexivos y colaborativas, sí hay relación. sí hay relación, pero por ejemplo, ahí habría que hacer una diferencia entre conversación y diálogo, ¿no? Ajá, a ver. Conversación, digamos, después de estos años, yo no me he dedicado a la conversión, pero he estado cerca de colegas que sí. Me parece más logocéntrica, más centrada en el lenguaje. El diálogo, sí en el lenguaje, pero al mismo tiempo en lo otro, en lo que hemos dicho hasta ahora, en la emoción, en el cuerpo, en el propio diálogo interno. Les recomiendo un muy buen texto de Peter Robert, que también se los puedo compartir. Peter Robert es un terapeuta de Bélgica, ¿no? Muy centrado también en el abordaje dialógico, tiene su propia escuela. Y él dice, lo que hizo Harlin hasta un cierto punto con el no saber, era Ajá. una postura eh, que permitía al terapeuta, digamos, una escucha distinta del consultante, ¿no? No empalmarle sus propios prejuicios, sus propias ideas. Dice, pero faltó la otra parte, que era la parte reflexiva, y que está subutilizada, y que quiere decir, y mientras estés en no saber cuál es el diálogo interno del terapeuta. Esa es otra cosa en la que hay menor atención en el conversacionalismo. ¿Qué tipo de diálogos internos? ¿Qué es lo que no ha sido dicho? ¿Cuáles son esas otras cosas que empecé yo a dialogar conmigo mismo que se quedaron un poco al margen de la conversación, pero que sí estaban y que sí son importantes?
¿no? Así es que ahí hay otra diferencia también, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí hay un mayor parentesco. Es verdad que sí hay un mayor parentesco entre colaboracionistas, conversacionalistas y dialógicos, y sobre todo con el equipo reflexivo más que con Claro. ellos. Ahora, Pero hay sus diferencias. con los otros italianos, con la escuela de Roma y la escuela de Nardone, no. No, no, no. Nardone es terapia breve completamente, no ligado a Václavica. Bueno, no, yo Es creo que evolucionada, pero es estratégica. no, no, sí, sí. Bueno, yo diría es estratégica, que es eso, terapia breve, creo que muy útil, pero bueno, ¿no? Y la escuela de Andolfi, en un tiempo en Milán se decía, interesante, ¿no? Se decía, en el centro de Italia se hace la cocina clásica, en el norte hacemos cocina contemporánea. Bueno, ya saben los italianos, ¿no? Pero ahora un poco pasó así también en el norte, ¿no? En Milán, pues ya se volvió cocina clásica. Y en Bérgamo, pues ya se volvió más cocina contemporánea, ¿no? Porque Milán siguió un poco girando en sus conceptos, incluyó algo psicoanálisis relacional, etcétera. Y Bertrando, su escuela, se movió más hacia lo dialógico, hacia ir Vos más decís, allá. Mateo y Cirilo y Sorrentino se mantienen en la cocina clásica. Y la escuela de Boscoli y Cecchin, que son Pietro Barbetta y Umberta Telfner, un poco menos en la clásica, pero más cercanos. Sobre todo esta vuelta al psicoanálisis relacional. Chirilo, que es un excelente clínico, ¿no? Bueno, está Selvin, está Sorrentino. Bueno, están más ligados a un abordaje un poco más tradicional de la sistémica y un regreso en un sentido del entendimiento psicoanalítico. Es decir, retoman algo de eso, al mismo tiempo se mantienen muy en el campo sistémico, pero ellos jamás pensarían en términos de construccionismo social, ¿no? Ujú, Bueno, Kasigan y Davidson, ¿no? Ellos se mantendrían un poco al interior de la idea de los juegos, ¿no? ujú. De los juegos, de las estrategias, del trabajo del terapeuta, pero alejado de un segundo orden, por ejemplo, mucho más centrado en una mirada pues tal vez más clásica de la sistémica, con desarrollos. Tengo que decir que eso no quiere decir que han seguido haciendo lo mismo, ¿no? Han Sistémica integral le desarrollado llaman, ¿no? Sistémica integral. sistémica integral, exacto, ¿no? Más como en esa línea. Se podría decir un poquito más cercanos a la cocina clásica que a la contemporánea, ¿no? Gerardo, ¿puedo habilitar para que te pregunten, o sea, los chicos un poco lo que... Seguro, seguro que sí. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta? Se acercan, por favor, porque saben que tan lejos no llega el micrófono. ¿Alguna Bueno, duda? dije muchas cosas, espero no haberlos mareado en tanta vuelta. Es interesante porque vamos revolviendo el estofado y por ahí nos Sí, damos cuenta que a veces también esto de estos retoques, bueno, ahora ya me tiraste dos autores, ayer César me tiró uno, me dijo alguien que desde Wittgenstein está escribiendo sobre las terapias, así que vos me nombraste a dos, así que bueno, ya tengo tarea para el hogar. sí, sí, sí. Bueno, es interesante que aparezcan nuevos autores, ¿no? Para revisar. Acá Benjamín te quiere hacer una preguntita. Buenas. Hola, Benjamín. La consulta tiene que ver más con los metarrelatos, porque lo que ocurrió fue que cuando dimos teología y bueno, tocábamos el tema de los metarrelatos, el profesor nos tiró una idea interesante y era que no ocurría de una manera universal esta caída realmente. Y es como que él lograba notar que en ciertos sectores se daba como esta cuestión más moderna y en otros donde aún se pensaba aún cuestiones más de la modernidad. Por poner un ejemplo, Corrientes acá es una provincia conocida por ser bastante muy religiosa. Perdón, te decir un poquito más Sí, despacio. ¿Qué dijiste esto último? abrí la boca para... Bueno, Detalle nomás. No, nada, Dijiste de una zona, ¿no? es con respecto a esta idea de la caída de los metarrelatos que plantea Lyotard, la condición postmoderna y demás.
llevarlo un poco más a contexto, porque a veces noto que por ahí falta un poco con respecto a las cuestiones más teóricas. Por ejemplo, en Corrientes es una provincia que es bastante religiosa. Así que el tema del, sé que el metarrelato de lo que sea la cristiandad y todo eso aún se sostiene bastante en ciertos sectores. Y un profesor de sociología nos hizo notar eso. Además de que como que estaba esa cuestión de que como en ciertos sectores sociales se notaba más la cuestión más moderna, si se quiere, pero en otros aún se pensaba mucho la cuestión más de la modernidad. Y es como, y esa es la duda que tengo más con respecto a esto, porque no ya se menciona eso, de que bueno, si caen los metarrelatos, queda lugar más al relato personal, a los idiolectos y demás. Pero ¿hasta qué punto ocurre eso? Si nos puede Ujú. contar algo más de su contexto, de lo que usted nota notar sobre esas cuestiones. Bueno, en el contexto más amplio, no sé, hay ideas como la ciencia tiene un peso importante acá, ¿no? También hay muchas escuelas, por ejemplo, un tema importante es hasta el de los medicamentos, las casas farmacéuticas, que también de alguna manera comprometen, ¿no? O están comprometiendo como las escuelas, los abordajes, la religión, ¿no? Como las clases sociales. Hay muchas cosas que están como de fondo en esto, pero no sé si lo estás pensando en términos de los diferentes abordajes, Benjamín, o en qué específicamente es en lo que estás pensando. Lo que estaba pensando era que, bueno, se supone que esto tiene que ir, digamos, por partes, si se quiere. O sea, primero está el metarrelato, acá el metarrelato se pasa a lo personal y lo dialéctico y se supone que ahí es donde se trabaja. Pero ¿qué pasa si aún hay ciertos metarrelatos que se sostienen? O en todo caso, por ejemplo, algo ocurre mucho es que está muy presente esto de, por ejemplo, la superación personal, el self-improvement y toda esa cuestión de mejorarse constantemente a uno. Y es como que hasta cierto punto es como que la cuestión más personal se convierte, si quiere, en un metarrelato, porque es como que cada uno tiene ese discurso de que tiene que continuar y mejorar su propia vida. Sí. Mm. Y que es cómo lograr hacer esas pequeñas distinciones en la terapia, como para que no quede como simplemente una repetición de un discurso. Y yo creo que los grupos donde yo me muevo piensan más en términos relacionales que en términos individuales, ¿no? Como este discurso de la superación personal, que es siempre importante que la persona vaya superándose más o progresando o avanzando. Y nosotros pensamos mucho más en términos de las diferentes miradas, pero culturalmente, como me parece un método bastante cercano para Latinoamérica, ¿no? Somos menos individualistas y creo que los consultantes son muy susceptibles de poder abrirse hacia cómo lo que ellos miran, lo miran a partir de, por ejemplo, de una manera que en su familia aprendieron, ¿no? Como de las cosas que resultan valiosas para ellos, como pensar que el proceso de crecimiento no es un proceso individual, incluso el proceso de cuidado, ¿no? No es un cuidado individual, sino cómo aprendemos a cuidarnos conjuntamente, cómo aprendemos a enfrentar los temas en un sentido más de relación, más de comunidad y menos de forma separada. Creo que esa es toda la invitación, no solo de las escuelas posmodernas, sino de las escuelas relacionales. Y tengo que decir que en los últimos tiempos he notado que dos corrientes que al menos en México y me imagino allá también son muy importantes, empezaron a atravesar esos puentes. Acá se habla muchísimo de psicoanálisis relacional y eso está generando que haya todo un cuestionamiento de las teorías psicoanalíticas. Tal vez esto está pasando de manera más importante a partir de hace 10 años. Y también ahora hay escuelas cognitivo-contextuales, ¿no? Que nuevamente nos lleva como a un sentido de cómo el individuo aparece, pero aparece de forma diferente en un contexto. Para mí hay un movimiento muy importante de las corrientes en psicoterapia hacia allá, y digamos que eso está poniendo un granito de arena con respecto a la manera en la que construimos y estamos abordando los contextos terapéuticos, pensando menos en el individuo aislado y más en la responsabilidad relacional, que es siempre individual, pero pensada en de qué manera
esta responsabilidad de los individuos tiene un efecto y una importancia para las otras personas importantes de sus vidas. Para decir algo, por ejemplo, en el tema de género, que como les dije, acá importa mucho, un pasaje fundamental en términos relacionales es, vamos a pensar el individuo que resulta que es violento con su esposa, que la golpea. Un pasaje muy importante en esa pareja para la esposa es moverse del cuidado de los otros hacia la relación consigo misma, que es siempre relacional, ¿no? Y del individuo hacerse cargo y responsable de cómo sus acciones tienen un efecto en la relación de la esposa que golpea, de los hijos que son testigos de esa violencia y de la ruptura y fragmentación de las relaciones. Es decir, partimos de algún lugar, pero tenemos siempre presente, ya se está yendo la cámara para abajo. Ya te veo los zapatos. Eso, Benjamín, mucho mejor. Así es que tenemos como esta tendencia, creo yo, en el campo en el que me muevo con mis colegas, hacia invitar a las personas a mirarse menos aisladamente. Creo que eso es la invitación de todo el campo sistémico desde las formaciones y mirarse más conectados. Y esa era una idea muy de Bateson también, ¿no? ¿Cómo estás conectado al resto de las personas importantes que le dan sentido y que son importantes para ti en tu vida? Bueno, no sé, capaz que no respondí, pero es lo que me viene en mente cuando piensas en términos de desarrollo personal y de una metanarrativa alrededor de ello, que nosotros trabajamos en términos más de lo relacional que de lo individual como un ente aislado de su contexto y de sus relaciones. O sea, como que intentan romper un poco con eso, pero más porque Sí. directamente parten de otro lado. Sí, es la premisa de buena parte de los modelos sistémicos y posmodernos. Bien. ¿Alguien más? ¿Allá? Dale, muchas gracias. Gracias, Benjamín. Yo creo que lo más con el giro que lo mencionó, Ah. pero quedó ahí. Les gustó tu aporte del giro corporal, si podés ampliar un poquito, dice que querían enterarse del tema. Sí, bueno, en términos muy prácticos, lo que está pasando es que hay, yo creo principalmente dos cosas que se están volviendo importantes en los procesos terapéuticos con respecto al cuerpo, que es cómo las experiencias se quedan, ¿no? Se van quedando en el cuerpo y cómo las voces se van quedando también ligadas a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, tengo una colega que se llama Andrea Naya y que en parte del trabajo que está haciendo es alrededor de que las personas puedan mirar la relación que tienen con su cuerpo, con diferentes partes del cuerpo, cómo es que estas partes, cuáles son las partes, por ejemplo, ¿no? Un ejercicio muy sencillo, qué partes de este cuerpo les gustan y las colorean de una manera. Eso también, el arte está teniendo mayor importancia también, ¿no? En el campo del diálogo. Bueno, pero esto es, sin ser arte, es las personas cómo se representan, cuáles son, por ejemplo, las partes del cuerpo con las que tienen mejor relación, cuáles les gustan menos, con cuáles han encontrado que ha avanzado su relación. Pero, y luego de ahí se pasa como al tipo de relatos, cuáles son las voces que están ligadas como a esta no aceptación de ciertas partes de tu cuerpo, cuáles son las historias que tienen que ver con que este cuerpo pueda ser un cuerpo que para ti es un cuerpo aceptable, ¿no? Entonces primero hay una conciencia mayor, ¿no? Acerca de cómo nuestro cuerpo también socialmente está construido, no en términos de fisicidad, sino en términos de significados y en términos de emociones, ¿no? Así es que ahí hay una atención particular, pero otra cosa que se está volviendo muy importante en el que pasa desde el giro corporal es, por ejemplo, a qué cosas respondemos y a qué cosas no respondemos en los procesos terapéuticos.
Y no estamos hablando de palabras solamente, estamos hablando a qué tipo de respuestas corporales, cuánto estamos siendo conscientes de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrajo? ¿Qué es lo que nos alejó? ¿No? ¿Qué tipo de respuesta encontré en mí? Pasando incluido a cuáles son los canales que estoy privilegiando en esta relación, si ustedes quieren, hasta en términos muy sensoriales, pero la parte más importante de todo esto me parece la danza corporal, ¿no? Cómo nos movemos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas fueron importantes para mí cuando los encontré? ¿Qué de lo que soy yo pudo haber representado? ¿Cómo pude haber sido visto en esta sesión? Y por ahí pasa como un análisis también del tipo de pequeños momentos o de procesos. A ver, para poner un ejemplo, como uno de Séicula que me viene ahora. Estábamos revisando una sesión de un paciente, estaba él haciendo una sesión en vivo en México, bueno, en Zoom, y tenía este encuentro, ¿no? Y en algún punto eh, la familia empieza a hablar como de una pérdida, de un hijo, de una ruptura en la relación de pareja a partir de ello, de las dificultades que han enfrentado para ocuparse del otro hijo que es el que queda vivo, ¿no? Y en algún punto de la sesión, un momento significativo es Seikula que les dice, sentí como todo este malestar en el estómago y me hizo sentir mucho, muy triste y muy conmovido, ¿no? Pero me sentí muy conectado a ustedes, ¿no? Sentí que esas palabras que usaron, que esa experiencia me tocó, ¿no? Es decir, él está al pendiente de lo que está sucediendo con él y con su cuerpo, pero además es algo que va transparentado como parte de un proceso terapéutico, ¿no? En donde hay una danza y ahí hay un concepto importante que es el de mutualidad. A ver, si vamos muy para atrás, una de las cosas que primero importó en la sistémica era el cambio o no cambio. Sí. Luego se volvió importante la conexión en términos de Bateson, que unas ideas estuvieran conectadas con otras y que al conectar unas ideas con otras se generaba lo que él llamaba la diferencia que hace una diferencia. Después se volvió importante la relación y la relación era más importante que el cambio. Y finalmente algo que está apareciendo como muy importante es el territorio intermedio, la mutualidad, cómo nos influimos recíprocamente terapeuta y consultantes en el proceso terapéutico, es decir, cómo somos tocados en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, eh, cómo algo que pasó en la sesión nos toca y puede ser algo que está en los cuerpos, ¿no? O que puede estar en el relato. Así es que cada vez estamos trabajando más en temas del cuerpo como parte del proceso terapéutico. Gerardo, yo me conecto con algo de lo rogeriano, ¿no? De, porque Carl Roger era muy de observar y cuando no había coincidencia entre el relato y la posición del cuerpo, cómo lo relataba, que veía que por ahí no tenía emoción, no había una coherencia entre lo que decía, ahí utilizaba el reflejo como intervención, que era un poco devolverle la posibilidad, por ahí, lo que pasa es que acá era más una intervención directa, ¿no? Decirle, bueno, ahora eso que contás, ponerle tal emoción, a ver cómo queda. O él Mm, le devolvía, ¿no? En el relato, pero con la emoción que le parecía que faltaba. sí. Bueno, tal vez lo que pasaría diferente acá, utilizando el principio de polifonía, es que parece que estás diciendo mucho menos, ¿no? Planteado en términos de contradicción o de ausencia y más en términos de, tal vez nos estás diciendo dos cosas, ¿no? Como si nosotros hiciéramos por escuchar estas dos voces que parecen diferentes, ¿no?
lo que el relato está diciendo, pero el cuerpo está diciendo otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa que está diciendo? Más en términos de complementariedad o de amplificar en otra Claro, dirección, que decir aquí hay algo que no cuadra, o que es contradictorio, o que está ausente, ¿no? claro. No sé si me explico, Ilse. Sí, es otra manera de, claro, pero está la polifonía, está otra conceptualización que permite ver que puede estar hablando al mismo tiempo con el cuerpo y con la voz, y que no necesariamente por ahí lo del cuerpo está disminuido y está ampliado lo de la voz o viceversa, ¿no? Pero que se puede dar conjuntamente eso. Sí, pero como dices, hay un concepto de fondo distinto, que es el de polifonía y pluridiscursividad, ¿no? Tal cual. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna duda que les haya quedado? Igual también me pueden escribir por ahí, te puedo mandar el correo y si hay alguna cosa que después les surja, con mucho gusto. Dale, dale, muchísimas gracias. Gerardo, bueno, un placer conocerte por este medio que hoy por hoy pareciera que es el medio, en realidad la gran mayoría de los colegas lo es conocido por este medio, digamos, ¿no? Espero que en algún momento se pueda dar personalmente, así que, Ojalá este, que sí. y que bueno, que sea el inicio, que sigamos en contacto, lo que van produciendo, lo que vas haciendo, que querés que hagamos circular también, sabes que bueno, que estamos para eso. Y bueno, todo lo que están realizando, que es mucho también lo que ya hicieron y lo que están haciendo y van a hacer, también poder extender eso, hacer circular, porque me parece que de eso se trata esto de ser cooperativos, digamos, ¿no? Y colaborativos. Seguro. Ilse, pues muchas gracias, un gusto estar con ustedes y como dices, se acortan las distancias con estos medios, pero ojalá que en algún momento también podamos encontrarnos de forma presencial. Bueno, te mando un abrazo virtual. Un gusto, un abrazo y bueno, que tengan muy buena jornada. Que estés bien, gracias. Gracias. Chao.